Hoy quiero que me acompañes a conocer la playa más famosa de El Salvador y una de las playas para surfistas más importantes de todo el mundo. Pero antes de comenzar con esta aventura, quiero que recapitulemos a esta mañana cuando me desperté. Son las 4:30 de la mañana. ¡Qué sueño! Yo, indiscutiblemente, tendría que estar dormido. Ahora sí que sí, puedo darles la bienvenida luego de un tortuoso despertar a las 4:30 de la mañana a la playa más famosa de todo El Salvador. El lugar del cual se ha hablado bastante en los últimos años por la transformación tan ferviente que ha tenido. Hoy vinimos a ver el amanecer en la playa El Tunco. Le llaman El Tunco por las formaciones rocosas que están allá al fondo. Acá en El Salvador, no sé si en el resto de Centroamérica le llaman tunco al cochino, cerdo, chancho, no sé cómo ustedes lo conozcan, me lo pueden dejar en los comentarios, pero supuestamente esas formaciones rocosas de allá al fondo se asemejan a uno. Esta playa de hecho es una de las más famosas en todo el mundo en cuanto al deporte del surf se refiere. La gente que quiere venir a surfear, que quiere venir a ver grandes olas, que quiere venir a aprender, porque acá también se aprende muy bien, hay academias espectaculares, hay gente demasiado capacitada enseñando, viene al Tunco a aprender a surfear. De hecho, tengo entendido que en esta zona radica la mayor concentración de turistas en todo El Salvador. Vienen personas de todo el mundo para vivir la experiencia de las olas más increíbles que el Océano Pacífico tiene para ofrecer. Tanto es así que una de las primeras acciones durante el mandato presidencial de Nayib Bukele fue adaptar la zona turística más concurrida de La Libertad, departamento en el que nos encontramos ahorita que colinda con el de San Salvador. De hecho, estamos a unos 40 minutos de la ciudad capital, para convertirla en la famosísima Surf City. Básicamente todo esto que ven por acá es nuevo, toda esta pasarela en donde vamos recorriendo diferentes playas. En este momento estamos en El Tunco, que es la más famosa, pero evidentemente si seguimos aquí por todo esto infinito hacia allá, seguiremos teniendo una tras otra playa del Pacífico. De hecho, la zona turística de interés nacional, que así fue declarada Surf City, se extiende durante 21 kilómetros de la costa del Pacífico de El Salvador. Es decir, de acá 21 kilómetros hacia allá, aún podríamos seguir diciendo que estamos en Surf City. La única persona que se ha atrevido en la faz de la Tierra, en el planeta, a hacerme despertar antes de las 4:30 de la mañana es esta mujer que está aquí. No lo sabía. Esto es un exceso de confianza, me vas a disculpar, Caro Sandoval. Pero es que si quería vistas lindas aquí en El Salvador, yo te tenía que traer a esto. O sea, miren el sol ahorita cómo nos está dando. Yo creo que nos está iluminando muy lindo. La verdad, o debemos de estar como blancos, pero oficialmente podemos darle la bienvenida junto a este grupo de surfistas que están pasando por aquí al amanecer de El Tunco, al amanecer pacífico de El Salvador. Que ojo, debo admitir que buen plan y que eres la primera mujer que me invita a ver el amanecer en la playa, así que me puedo quedar con eso también. Un amanecer muy lindo desde La Libertad y esta es la playa El Tunco. Tú creo que ya les diste un preámbulo de esto, un poquito, pero sí. Es una playa muy linda, está pues enriquecida por muchísimos turistas y que El Salvador de verdad que acá lo recibe con muchísimo amor. Donde vayas siempre vas a Totalmente, ser bien sí. recibido. Los salvadoreños me han dejado impresionado como con todo ese espíritu de recibimiento del turista, de servicialidad, de cosas bonitas, nos han tratado, bueno, espectacular desde que estoy por acá. Y bueno, Caro no es la excepción también. Y obviamente El Tunco como zona turística no solamente cuenta con la playa, que si bien es el atractivo principal, en base a la playa se han formado diferentes paradores turísticos, hoteles, posadas. Bueno, la verdad, según lo que he podido ver, un poco de todo. Qué bonito ver a tantas personas despertándose antes de las 7 de la mañana para venir a surfear junto con el amanecer. Es una cosa cuanto menos romántica. Las habitaciones están desde $35 en este hotel que está
justo frente a la playa. Tiene estacionamiento, piscina, restaurante de domingo a jueves. No aplica viernes y sábado la promoción de $35. Tiene baño privado, aire acondicionado, wifi, todo lo que quiera. Ya que podemos ver cómo los locales comienzan a abrir. Este que se llama Papaya ya está ahí recibiendo sus primeros turistas. Obviamente son las 6:45 de la mañana. Todavía la mayoría de locales, restaurantes, puestos de comida, puntos de interés, academias de surf, lo que sea, están cerrados. Entonces hay que esperar un par de horas para que por lo menos la zona de Surf City, el Puerto de la Libertad, el Tunco, todo esto se ponga un poquito más movido. Además ya está haciendo como hambre de pupusas, así que voy a esperar un ratito solo acechando algún lugar para poder desayunar en la maravillosa playa. Algo bastante característico de las playas acá en El Salvador, según tengo entendido, son este montón de piedras. Sin embargo, en este momento y para esta época del año, las piedras van desapareciendo y dentro de unos meses vuelven a aparecer. Así que ahorita tenemos el privilegio de ver esta playa, miren, completamente despejada, súper linda, y la verdad que con este calorcito mañanero dan unas ganas considerables de entrar. Todo este complejo que queda a un par de cuadras de playa, el Tunco, ya se considera el Puerto de la Libertad. De hecho, se dice que este muelle cuenta con más de 100 años y que durante toda la vida los pescadores durante la mañana han puesto su mercado de pescado allí. Sin embargo, no veo a nadie, lo veo cerrado, pero según relata la historia, así ha sido desde siempre. Y es que claro, con todo el sentido del mundo se dejó a un lado el tradicionalismo de vender el pescado acá en el muelle, porque ahora existe la Plaza de Mariscos. Un mercadito permanente donde venden todo tipo de pescados, mariscos, entre otras amenidades del mar. Este es boca colorada, curvina, queen y lenguado este de acá. Ah, pero qué tamañón el de esos camarones. Yo creo que yo intento probar eso y por lo menos muero. Mínimo, no, de la alergia. Este pez de acá se ve como violento, se ve como agresivo. Algo que se vende mucho y se puede ver dentro del mercado, dentro de la plaza de mariscos, es el pescado seco. Pero se preguntarán, ¿dónde lo secan? Pues obviamente en las lanchas donde los pescaron, los abren, los pican y los dejan acá durante el día agarrando sol, secándolos lo más que se pueda para luego pasarlos ya secos a la plaza de mariscos y venderlos allá adentro. Acá pueden ver un poco de los pescados mientras se secan. Me da mucha risa, pasé de lo más abusador posible a la cocina y me puse a investigar un poco porque aparte de pupusas acá venden quesadillas, pero son unas quesadillas que yo en lo personal no estaba familiarizado para nada, nunca las había visto. Las hacen aparte en un horno de leña y se ven muy buenas. Yo creo que hoy no solo serán las pupusas, sino vamos a probar alguna quesadilla también para ver qué tal. Ajá, para ver cómo se abre esto. Ya llegó la susodicha, la quesadilla. Mira un corazoncito, ¿qué tal? Bien romántico el ajonjolí. Ajá, ¿cómo se pica esto? Bueno, vamos a... Mientras llegan las pupusas, entonces esto es como queso con crema que cuajó en el horno y un topping de ajonjolí. Vamos a ver. Es como un postre, ¿no? Está dulce, está muy rico, pero tiene azúcar, o sea, la crema que le echan tiene azúcar. Es impresionante porque parece una masita, parece masa a pesar de ser solo queso con crema. Parece que tuviera harina o algo por el estilo. Esto lo pondría para después de las pupusas, pero antes también viene bien. Ok, ya llegaron las pupusas, está esta de queso con loroco y esta de revuelta que es frijol, chicharrón y queso, ¿verdad? Frijol, chicharrón y queso. Acá está, quesito con loroco, una belleza. Yo no sé por qué me hicieron pedir dos. Es demasiada comida. La comí. Oigan, ¿y qué pasó? ¿Por qué ahora es de noche? A eso se le llama elipsis de tiempo. Resulta que la mayoría de las cosas, actividades, cositas varias que se pueden realizar acá en toda la zona del Puerto de la Libertad, de las playas, de Surf City, del Tunco, etcétera, ocurren en las noches. Es de noche, entonces ahora sí podemos explorar un poco más las actividades. No quería dejar pasar la oportunidad de mostrarles el amanecer, de cómo se ve todo esto de día y también contrastarlo bastante con las actividades nocturnas que hay. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente estas playas, si bien son hermosas, no suelen tener tantos bañistas. Son playas principalmente para surfistas. Por las piedras, porque a veces es un poco incómodo caminarlas, porque pasan de ser súper bajitas a súper profundas a súper bajitas nuevamente. Tienen como muchas variantes que son ideales para el surf, pero no tanto para venir a relajarse un día en la playa. De hecho, si se dieron cuenta, son playas cero acondicionadas para que alguien vaya a echarse en una tumbona o algo por el estilo. Esto es porque al final, por algo es Surf City. Aquí se vino fue a surfear, cosa que no hice, pero eso me da una excusa para volver a El Salvador más adelante. Y cuando no vienes a surfear, tienes opciones gastronómicas, tienes parques, tienes, bueno, un montón de actividades, bares, discotecas, una vida nocturna bastante alegre. Que vamos a ir a explorar un poco de qué se trata todo esto. Caro, ¿preparada para recorrer esta zona de noche? Ya lo hicimos de día. Preparada para hacer todo el recorrido de noche, eso sí, yo no me subo a las ruedas. ¿Por qué? ¿Te da miedo? Sí, les tengo miedo. ¿En serio? Sí. Ah, carajo.
Caray. Daniel lo hará por Bueno, mí. voy yo solo. Aquí estamos, miren, una gente independiente. Soy un tipo independiente ya, bastante grande. Así que momento de entrar al parque, que lo vieron hace rato y estaba completamente cerrado. Ahora ya está activo y listo para recibir gente. Yo le daré apoyo moral. Desde abajo, viéndonos. Ok, vamos a ver qué tal. Acá podemos ver un poco los precios. Está el salto de rana en $1, el carrusel en $1, el barco pirata en $1, el roller coaster, la montaña rusa en $2 y la noria en $3. De hecho, sorprendente que la noria sea lo más caro, pero está cool y son precios accesibles. Podemos subirnos a lo que está abierto y ver y probar un poco del Sunset Park que queda acá en el Puerto de la Libertad, en el complejo del Puerto de la Libertad, en Surf City. Hola, por acá se compran los tickets para el parque. La primera vez tienen que adquirir la tarjeta, le cuesta $1 y se le recarga. Una tarjeta es para toda la familia. Vale, ¿cuáles de las atracciones están funcionando? Todas están funcionando. ¿La montaña rusa también? Sí, también. Ah, es que como no la veo con gente, pero... No, pero si usted le suba la suba. De una. ¿Me puedes recargar $20 en la tarjeta? Bueno, $19 y $1. Bueno, les toca subirse a todos conmigo. Le puse $20 a la tarjeta, pues. Ya le hago la recarga. Gracias. Con eso nos subimos todos a alguna. La tarjeta no tiene fecha de vencimiento. Le acabo de recargar $20, así que luego de que yo me vaya, cualquiera se la puede quedar. ¿Todavía hay cupo? Para dos, por favor. Gracias. 2 personas, el rolling coaster, la montaña rusa, cuesta $2 por persona. Y si pagan con Shiba Wallet, que es como el wallet de criptomonedas de acá, son $1.75. Tienen un ligero descuento de 25 centavos cada atracción. ¿Tú ves a alguien más gritando? ¿Cómo se va a zafar? Ya, eso fue todo. Ahí se fueron los mejores $2 de tu vida. Los horarios del parque son los siguientes. Los miércoles es de 10 a.m. a 4 p.m. Los jueves de 2 p.m. a 9 p.m. Los viernes de 2 p.m. a 10 p.m. y sábados y domingos de 10 a.m. a 10 p.m. Por si quieren venir un día de estos, no los agarré desprevenidos porque ni lunes ni martes abren. Bueno, al barco sí no pude convencer a Caro de que se subiera conmigo, así que me tocó subirme solo, pero quiero sacarle el máximo provecho y esta es la última atracción para adultos en la que me puedo montar. Los demás ya son para niños más chiquitos, entonces no te dejan montar. Vamos a hacer esto y luego vamos a comer. Nunca al revés, porque si comíamos primero no iba a salir nada bien esta experiencia, eso sí. ¡No me vuelve a comer! Estuvo cool, las primeras 3, 4 veces estuvo súper divertido y ya después más bien se empezó a sentir bastante largo. La atracción completa dura como 7 minutos, cosa que para quienes saben es bastante. Pero ahora vámonos del Puerto de la Libertad a otro lugar a comer y sigamos explorando un poco de todo el movimiento que hay acá en la costa del departamento de la Libertad, hoy en día llamada Surf City, costas del Océano Pacífico, sin duda nada pacíficas. Volvimos al Tunco, porque de hecho la propuesta gastronómica se incrementa en 800% durante las noches en esta zona. Y la presencia de extranjeros es bastante importante, déjenme decirlo. Miren, acá hay un hotel que se llama La Guitarra, tiene habitaciones, lado a la playa, internet gratis, piscina, ping pong, tabla de pool, cocina. Básicamente es como un hostal, pero bien caché. La verdad, con esa entrada se ve fancy y al mismo tiempo parece la casa de las cariñosas. No sé cuál de las dos creer. Estamos en la calle principal del Tunco, la avenida donde vas a encontrar todas las tiendas, pupuserías, restaurantes y todo lo que puedas imaginar aquí en el Tunco que te llevan directamente a donde está La Roca. De acá, de esta calle, de este bulevar peatonal, caemos a la piedra, Exactamente. donde comenzamos literalmente. Donde se ve el atardecer. No el amanecer. El amanecer atardecer. es hacia allá, hacia el lado izquierdo. Estamos hacia el otro lado. Exacto. Muy bien, excelente. También vemos un montón de artesanías, bastante típico de estos lugares. Y gente que está camino a tocar sus instrumentos respectivos. A hacer la fiesta desde ya. Aquí hay fiesta todas las noches. Eso sí, a partir de jueves, viernes, sábado, ya se prende muchísimo más. Ya podemos ver por lo menos que acá sí el bulevar se empieza a llenar un poco más, además de estar lleno de tiendas de souvenirs, restaurantes y demás. Así que ya está un poco más lleno que los locales que pasamos un momento atrás. Terminamos acá el bulevar peatonal y caemos directo a la playa. Y no sé si lo logran ver un poco, pero justo acá en este punto que les estoy señalando está la Roca del Tunco.
5. Lo mismo que vimos esta mañana, pero con un ángulo un poco más oscuro y diferente. Ya llegamos al lugar donde vamos a cenar. La verdad, estaba muerto de hambre, así que estoy emocionado y por fin llegó la hora de comer. Este lugar se llama La Bonita. Queda justo al lado de donde comenzó este video, de hecho, pero impresionante, la verdad, el gran cambio que pega el Tunco en la mañana y el Tunco en la noche. Acá, bueno, tenemos música, mucha gente se ha ido llenando. Entre que caminamos hasta el lugar, terminamos de dar los recorridos, las vueltas, etcétera. Son las 9 p.m. y ya se empieza a notar el nivel de gente y me tiene emocionado el nivel de comida. Pero vi algo bien interesante en la carta que tengo que pedirlo sí o sí, porque esto me desconcertó un poco y lo van a entender cuando se los muestre. Miren lo que dice aquí: tequeños de queso, dedos de queso al estilo venezolano. Una ración de 5 tequeños cuesta $10. Siento que todo lo que genere este video va a ser para reponer la cuenta, pero bueno, hay que vivir la experiencia de Surf City en su máximo esplendor. Ha llegado la ración de tequeños, tiene salsa tártara de un lado y ketchup del otro. Vamos a probar a ver qué tal. Aquí está la salsita tártara, el propio tequeño. La masa no es la convencional, el queso sabe muy parecido al queso con el que se rellenan los tequeños allá. La salsa está espectacular, muy rico. Quiero saber tu opinión sobre los tequeños. ¿Los has probado antes o no? Nunca, ni ¿En sabía, serio? no sabía qué era. O sea, Ok. para mí pensé por un momento que estaba relleno de verduras. ¿En serio? No, vas a agarrar uno de estos, lo vas a meter en esta salsa, que es salsa tártara, y lo vas a probar. Muy rico. Puedes decir si no te gustó, no hay problema. Me encantó, sinceramente me encantó. Vamos a hacer una segunda vez. Bueno, termínate tu tequeño. Vamos conquistando el mundo con los tequeños. Ya me llegó mi plato principal, yo pedí este burrito. Además de entrada tenemos estos nachitos. Y después de los tequeños, un burrito de cerdo como plato principal. Vamos con todo. Qué buena comida. Salud. Como este no es un video de vida nocturna, yo creo que este fue un buen abrebocas para que entiendan un poco de todo el movimiento cultural, gastronómico, rumberístico de la noche en las playas de las costas del Pacífico acá en El Salvador, sobre todo en, bueno, todo este complejo gigantesco que se ha convertido Surf City, que es una zona de interés turístico sí, bien importante hoy en día, donde pueden notar perfectamente donde la mayoría de las personas que están acá son extranjeros, son gente que viene apasionados del surf y que aparte de todo eso también están conociendo un poco de El Salvador. Bueno, nos hemos encontrado varios en excursiones que se quedan acá, pero sin embargo no se limitan y recorren todo lo que pueda del país. Caro, gracias por acompañarme en esta aventura. Gracias a ti, Dani, por acompañarme en este día y dejarte mostrar un poquito de El Salvador. La verdad que súper contenta también de que conozcas tanto culturalmente El Salvador como también nuestra vida nocturna, porque ya venimos a ver el amanecer hoy por la mañana, comimos unas ricas pupusas y terminar este día así creo que fue lo mejor. Espero tengan pronto la posibilidad de venir, de visitar un poco de este maravilloso país. Yo seguiré visitándolo próximamente en futuros videos. Se viene una serie de videos bastante bonita como la han estado viendo, que se cortó momentáneamente, pero ya la estamos retomando. Así que sin más nada que decir, Caro, gracias por todo a ti, infinitamente. Y vamos a tratar de acompañarte en otro destino. Vamos a ver. A ustedes les voy a estar dejando mientras tanto un botoncito para que se suscriban al canal en la cara de Caro, y en mi cara les va a estar apareciendo un videito recomendado especialmente para ustedes, para que se lo vacilen, nunca se salgan de este canal y sigan viendo uno tras otro y conozcan un poquito más de las maravillas de este globo terráqueo. Nos vemos, chaito. Si se fijan, este es el mismo lugar en el que empezamos el video, pero de noche, en vez de con el amanecer justo al otro extremo del día.